Bueno, no sé si todos los que están acá hoy día pueden sentir lo mismo que sentimos los parientes cercanos de Mireia. Una emoción enorme, porque casi se nos ha ido una vida y casi no nos conocemos. Pero esas circunstancias tan particulares que tiene lo que llamamos la sorpresa, es que en una ocasión Marquitos Huberman, primo hermano de mi madre, me pregunta, porque nos encontramos en un café, y me dice, ¿cómo estás? Bien, pues, echando de menos a la familia. Pero si Mireia está escribiendo un libro, y a través de su hijo Samuel, tomamos contacto con Mireia y estimulamos este proceso, que se ha demorado un poco más de un año, pero que hoy día está viendo la luz. Una pequeña reflexión previa, porque los presentadores de esta ocasión serán Marcos y mi hermano Jorge. Yo sacaba la cuenta que aproximadamente hace 120 años atrás había una mesa no más grande que esta, donde había 5 personas: Jaime y María, el matrimonio, y 3 hijos: David, Valentín, que en aquel entonces se llamaba Volodia, y Teresa, que en aquel momento se llamaba Tania. Y en una mesa de una familia de 5 miembros, probablemente en algún lugar de Ucrania. Pienso yo que en Bakú, pero bien podría ser en cualquier otro lado. Pero hagamos la suposición de que fue en Bakú. Han pasado 120 años y hemos agrandado la mesa. Ayer fue el preliminar en casa de Patti, hija de Ela. Hoy día es el plato de fondo, en que el menú contempla el saludo de los familiares más cercanos que podamos contar con ellos y las palabras de Mireia. A continuación tendremos un modesto cóctel de bienvenida que se va a iniciar, por supuesto, con un champañazo en honor de Mireia, que se ha tomado la tremenda molestia o sacrificio de estar acá hoy día en circunstancias relativamente difíciles, pero que nos va a deleitar con su obra magistral, porque no cabe otra palabra para este libro que lo hemos vivido capítulo a capítulo desde hace un año y fracción. Dentro de los descendientes de los 3 hijos de ese matrimonio de Jaime y María, tenemos presencia de los que provienen del hijo mayor, de David. Somos nosotros con Jorge, Juan Cristóbal y la Andrea, que están por allá, hijos de Moisés, ¿verdad? Los demás no están, viven en Israel. De la familia de Volodia o Valentín, Sergio vive en Estados Unidos, nos encontramos frecuentemente por WhatsApp, y Lucho vive en Israel. Pero Sergio me mandó una nota que me voy a permitir leer. Y finalmente, desde luego, de Teresa está Marco, que es el más cercano por ser hijo, y Mireia, Ela, Pablo y todo el paquetón de descendientes que de ahí vienen. Yo sé que muchos de ustedes no se conocen, entonces voy a hacer un acto bastante espontáneo, lo llamaría, y único. Por favor, ¿podrían alzar la mano los que son parientes de David Vedrak? Somos hartos. Bien, la mayoría son mis hijos, así que no tienen mucha gracia. Después del lado de Valentín ya los mencioné, Sergio y Luz, que tienen toda su familia en el extranjero, y por el lado Huberman, Keller, Cabezas, y no sé qué otro apellido. ¿Está bien eso? Está, por favor, alcen la mano. Bien, muy bien. O sea, estamos más o menos repartidos en partes iguales. Los amigos que no están en ninguno de estos paquetes, levanten la mano ahora para que no pasen desapercibidos. Muy bien. Oye, y las señoras, pues lógico, pero es que habría que levantar la mano porque pasaron a cambiar de apellido cuando se casaron. Voy a leer lo que escribió Sergio, a ver si me pesca bien la luz. Dice: mi nombre es Sergio Vedrax Blum, hijo de Valentín Vedrax, uno de los hermanos de Teresa, personaje principal de esta historia. Completaba el grupo familiar su hermano mayor David, y los padres eran Jaime y María. A medida que iba leyendo el libro de Mireia,
fui comprendiendo muchas cosas que no entendía de la llegada a Chile de este grupo, en distintos viajes. También pude vislumbrar cómo fue mi padre cuando era niño o un joven, y cómo era mi tía Teresa en esa época. A través de los diálogos también pude apreciar el ambiente que se respiraba en la Rusia zarista, la pobreza y el desconocimiento del pueblo, la ausencia de autoridad en el gobierno, todo lo que hacía presagiar una inminente guerra civil. A medida en que se avanza en la lectura, se va viendo cómo la situación y el destino tienen un papel importante en las decisiones tomadas por el padre, Jaime, que él se la juega para evitar que sus hijos varones sean llamados al servicio militar, ya que quienes han tenido que hacerlo son enviados a la guerra y son pocos los que regresan con vida. No solamente cuenta la vida de nuestra familia, sino que también de aquellas personas ligadas ocasionalmente a ella. Hace una descripción muy valiosa de la vida en ese imperio gobernado por el zar, que finalmente deja la puerta abierta para la llegada de los bolcheviques al poder, ocasionando la muerte de más de 50 millones de rusos. Es una historia muy amena e interesante, y pienso que podría llegar al corazón de todo quien la lea. Esto último que señala Sergio es muy importante y tiene un mérito muy particular en esta novela, porque sin lugar a dudas se refiere a una familia en particular, pero es extrapolable a cualquier otra familia que han llegado a América por esa vía, y son numerosas. De modo que este es un documento histórico. Es una novela, por supuesto, pero es un documento histórico que valoramos mucho dentro del ambiente de la familia, de los amigos, y que tiene una repercusión importante en la sociedad completa. Hecho este alcance, un par de notas breves de información. Como dije, vamos a tener un champañazo al término de las presentaciones y las palabras de Mireia, luego un pequeño cóctel, y para los efectos de la salida hay una máquina aquí en este mismo espacio donde uno inserta el ticket si es que tiene que pagarlo, y aquellos que llegaron con un ticket prepagado o gratuito solamente tienen que sacar la tarjeta y mostrarla en la salida. Esto es bastante complejo, pero es que las normas de seguridad hay que respetarlas por razones bastante obvias. Quiero cederle la palabra a Marco, en primer lugar, en su calidad de ser el más cercano a Tania, y el más viejo a la vez. Yo debo estar como en segundo lugar, ¿no? Te dejo el micrófono. Bueno, yo tengo a esta altura un pequeño salvavidas aquí, por si se me olvida algo. ¿Se escucha aunque hable aquí? Sí. Yo soy el niño que nació al final de este libro, Marquitos. Un bebé. Yo soy un bebé. No se ríe. No te rías, porque si lo analizas con cierta claridad, el universo tiene 14.500 millones de años. El planeta nuestro tiene 4.500 millones de años. Y yo apenas 92. Soy un jovencito. Bueno, y soy un joven porque mi mamá, que es la razón de esta reunión y la base de este libro, me enseñó a ser así. Ella era esta viejita que tenía el pelo blanco como la nieve de Siberia, mucho más blanco que el mío, no sé por qué. Me decía que ella se miraba al espejo y encontraba que estaba canosa y que seguramente estaba vieja, pero que ella se sentía de 30 años y que le gustaría salir, cantar, bailar como en su mejor tiempo. A esa altura ya tenía 85. Y ella, así está bien, ya. Y ella me enseñó este espíritu, me lo enseñó pese a
todas las circunstancias por las que le tocó vivir, pese a sus sufrimientos, pese a sus angustias, decepciones, desilusiones y dolores físicos y del alma. Ella me enseñó a que lo único que puede existir es el amor y el perdón, y que no podemos vivir en otras circunstancias. Y yo eso, afortunadamente, lo aprendí y he seguido su ruta, aunque hace ya tanto tiempo que no nos vemos. Ella me enseñó este camino del perdón, me enseñó el camino del amor, sin odio y sin venganza, porque hay una razón fundamental de que todos, absolutamente todos nosotros, tenemos derecho, mucho derecho, todo el derecho a vivir en paz, sin racismos, sin xenofobia, sin discriminaciones de ningún tipo y sin ideologías irracionales que solo conducen al odio y a la muerte. Mi sobrina Mireia escribió esto de forma maravillosa y lo definió con una maestría y una sutileza que realmente es absolutamente admirable. Y me ha dado a conocer cosas de mi madre de Ucrania que yo jamás supe hasta el día que leí el libro. A mi mamá no le gustaba hablar del pasado. Cada vez que yo le decía, mamá, ¿y cómo era eso? Ya pasó, hijo. No quiero hablar. Y así pasó el tiempo, y cuando ella se fue, a mí solo me entregaron una maletita blanca llena de fotos. Toda una vida en blanco y negro. Toda una vida que después conocí, llena de increíbles situaciones que no voy a adelantar. Para eso mi sobrina lo escribió con mucho más maestría que lo que yo no puedo describir. Por eso, Mireia, yo te quiero agradecer tanto este libro, porque yo recuerdo mucho a mi madre y sueño con ella. ¿Por qué? Porque me quedaron muchos besos, muchos abrazos, muchas conversaciones pendientes que no pude terminar. Sin embargo, sueño con ella muchas veces y la veo de verdad. Y con eso me tranquilizo y me da la ocasión de estar cerca de esta viejita linda. Mireillita, te agradezco que traigas a mi mamá en este libro, que le va a gustar a todos, y así poder recordarla una vez más con todo el amor que le tenemos. Muchas gracias, Mireia. Muchas gracias a todos por venir. Buenas noches. Comparto totalmente lo que tú has dicho. Yo me acuerdo de tu llegada y tengo, ¿cómo se llama?, muy presente en la familia. Entonces yo partí haciendo una presentación
lo que me interesa es mostrarles a ustedes los recuerdos, la familia y tratar de darle antecedentes por qué las situaciones que se presentaron, cuáles son las respuestas a los temas ambientales de guerra. Parto diciendo lo siguiente. De este libro hace 100 años. Y hoy día, por una situación muy particular, estamos viviendo una cosa muy parecida a lo que el libro relata. Guerra en Ucrania. Dolor. A mí me impresionó mucho tu partida, en la cual transmites las sensaciones así epidérmicas de lo que es la guerra. Tú lo relacionas con azúcar, con dulzura, con frío, con momentos muy difíciles. Y es lo mismo que está pasando 100 años después. Entonces, partí con una foto de la familia para que nos ubiquemos. Samuel Weyman es el primero, en la tercera fila, la fila alta, don David de Drac, mi abuelo, al lado Fanny Schwarzman, o de Schwarzman, mi tía, el tío Valentín, mi mamá, preciosa, Sara. A continuación, Margarita. Para allá me pierdo, salvo el penúltimo y el antepenúltimo. El penúltimo es don Luis Miroshnik, hermano de mi abuela Dora, que ya voy a mostrar, y antes de él, el marido de Anita Kishinevsky, que está abajo, que son primos de mi suegro. En la segunda fila, no, la tía Margarita. Mi abuela Dora, el bisabuelo, que en alguna oportunidad lo llaman Juan, pero el nombre en hebreo, por lo que yo recuerdo, era Jaime. Entonces hay una confusión de nombre entre Jaime y Juan, pero nosotros lo recordamos como Juan. A continuación, para mí, la bisabuela María, esposa de Juan, y mamá entonces de David, la tía Teresa y el tío Valentín. La gente siguiente, salvo la penúltima y la antepenúltima, la conozco, que son Kishinevsky. En la fila de abajo, el primero que está aquí, esta es una división mía, no me acuerdo bien, pero yo diría que es Chito. El Chito. A continuación, le salto varios, y está Miguel de Drac, abrazado, yo diría contigo. Entonces, Miguel con Marquito. Miguelito con Marquito. Miguelito con Marquito. En realidad siempre fue Miguelito. ¿Alguna otra hijo? Ocurrió que don Juan falleció el año 39. Yo nací en 42 y por lo tanto no lo conocí, pero que era el estándar de lo que ocurre, porque el abuelo de mi familia Gendelman falleció cuando mi papá tenía 8 años. A continuación, David falleció en el año 49. A él lo recuerdo, yo tenía 7 años cuando falleció, y me acuerdo como hoy día, que nos avisaron, vivíamos en la calle Arturo Prat, y nos avisaron, falleció el abuelo David. ¿Avanza, hijo? Al costado agregamos una foto que está muy vinculada con el libro, porque el libro Permanente Cariño del abuelo Juan a su hija menor. Y ahí estamos, ahí lo tenemos los dos juntos. Otra vez el abuelo David aquí. Este cuadro
muestra las ubicaciones geográficas, los lugares donde venían las familias. Todos los puntos azules que están ahí reconstruyen los lugares de origen de mi familia. Entonces parto, por ejemplo, por Smila. Smila está muy mencionado en el libro porque es un lugar donde llegó, ¿no es cierto?, a vivir la familia. No, procedían de ahí. De ahí se fueron a Bakú. Bakú es tremendamente lejos de Smila, que ya lo vamos a ver en el próximo cuadro. A Georgia, a Tiflis. Correcto. Antes de Bakú. Claro, porque nació allí justamente Tania. Exacto. Entonces, pero siguiendo el recorrido, está arriba Yekaterinoslav, que es donde fueron a vivir después, ¿no es cierto?, del intento de salir del país. Donde nació mi mamá. Donde nació tu mamá. Luego, hacia abajo, entonces llegan a Odessa. Odessa es donde nació, bueno, donde nació no sé, la abuela Dora, ¿no? Lo que pasa es que ella decía, yo nací en Odessa, pero investigando un poco me encontré con un certificado de nacimiento del hermano de la Bove Dora, y entonces dice que no, que había nacido en Raskov, que es Moldavia, que está ahí arriba. Entonces, es lo típico que pasa con los estudios genealógicos, los estudios de historia, que tenemos la información de que nació en tal lugar, pero en realidad si uno entra al detalle, no nació en ese lugar, ¿no? Entonces, aquí, aparentemente, el tema se explica porque había una cantidad de conflictos de orden bélicos y de orden de ¿cómo se llama?, de posesión de terrenos. Entonces, y también de discriminación. Lo que ocurre es que durante algunas situaciones que vamos a ver más adelante, en algunos mapas que estoy mostrando, en algunas fotos que estoy mostrando, había situaciones en que los gobernantes dijeron todos los títulos de propiedad de pueblos chicos, de propiedades que pertenezcan a judíos, quedan los títulos derogados. Y vamos a ver después en unos cuadros que eso significaba emigraciones masivas de gente que no podía seguir viviendo en su lugar por la condición de que sus títulos están derogados. Y otro también ocurre, que son las discriminaciones en cuanto a educación. Durante mucho tiempo la norma que existía en estos países es que un máximo del 10% de los alumnos de un colegio podían ser judíos, no más. Entonces, si era un pueblo, por decir algo, que tenía 500 niños, y supongamos que los niños judíos eran 150, los 250 niños que no eran judíos generaban una posibilidad de ingreso de 25 nomás. Entonces los niños quedaban sin estudio. Y esto provocaba un importante interés en emigrar. Y eso es lo que ocurre, y vamos a verlo un poquito más adelante. No quiero darle no es una clase de historia, ni mucho menos, yo soy historiador, soy un curioso que me he leído algunas cosas porque me interesaban y estaba buscando respuestas. Y de paso, entonces, el libro tuyo, que me impactó mucho, me encantó, trae una cantidad de respuestas inesperadas para un proceso que ocurrió hace 100 años atrás. Sigo avanzando. Entonces, de Odessa, ahí está Bender, que es, mi señora es portugués, Gingis, los Gingis son de Bender. Y seguimos por Moldavia, y está Kalalashi, y eso es el lugar donde están los portugueses. O sea, la familia viene también
de mi señora de Calarache. Raskov, ya lo mencioné, donde está el certificado de nacimiento de Bill Milošnik, y llegamos a ese nombre tan raro que se llama Hashubote, que es donde vienen los Gendelman. ¿No es cierto, Eduardo? Hashubote es donde vienen los Gendelman. Yo después le voy a contar brevemente cómo llegué al conocimiento de que Hashubote, no lo cuento ahora. Después se me olvida. Antes que pasen 100 años. Va a ser lo mismo. Lo que pasa es que nosotros escuchábamos siempre a los parientes Gendelman decir, la familia, conté antes de que mi abuelo falleció cuando mi papá tenía 8 años. O sea, respuestas de los ancianos de mi época no existen, no estaban. Entonces, pero yo escuchaba de que la familia venía de Hashubote, y era un término repetido. Entraba en el mapa, entraban los mapas que disponía hace 50 años atrás, que no son el rap Google que hay hoy día. Entonces encontrábamos que había un pueblo que se llamaba parecido, pero ni cercano a Hashubote, o sencillamente no había nada parecido a Hashubote. Y el tema para mí era recurrente. Entonces fue muy curioso porque lo que hice fue encontré una base de datos de los cementerios. Entonces con la base de datos de los cementerios vi todos los pueblos que pudieran llamarse Hashubote. Posteriormente me encontré con que había una colección de libros que se llaman Iskor Book, que es una colección que se desarrolló después de la Segunda Guerra, como el año 55, y estos Iskor Book juntaron a los antiguos pobladores de cada ciudad, y cada uno de los pobladores escribió un resumen de su vivencia. Entonces el Iskor Book, que está escrito después de la Segunda Guerra Mundial, unos 15 años después, o 10 años después, trae muchos conocimientos de cómo era el lugar antes de la guerra, o durante la guerra. Y entonces, pero de paso, en el Iskor Book dice, mire, usted se va a encontrar con un problema complicado con los nombres, porque resulta que hay nombres en polaco, en ucraniano, en ruso, antes del año 1990, después del año 1990 y el mismo pueblo. Entonces yo tengo aquí algunos nombres, pero no soy capaz de leer. Entonces tiene Joshibotoye, no, muy difícil. Pero hay como 8 nombres para el mismo pueblo. Y es un solo pueblo, y simplemente el tema es que no los reconocemos estos pueblos. Nuevamente con la base de datos de los cementerios, entonces encontramos pueblos que eran parecidos. Y con ese dato yo viajé a Israel y fui al Museo de la Diáspora y fui a Yad Vashem, y me encontré que en la librería de Yad Vashem, en la biblioteca de Yad Vashem, estaban todos los Iskor Book. Entonces pedí el Iskor Book del pueblo que yo había dicho, este debe ser. Me lo prestaron, lo fotocopié, fue una atención muy agradable, y resulta que habían nombres de partisanos que habían participado en la Segunda Guerra, que eran de ese pueblo, y los partisanos habían Gendelman. Entonces empiezo a cerrar el ciclo de los nombres, pero además le agrego lo siguiente. La tradición de poner apellidos, en el caso de los judíos, son nombres que se usaron toda la vida. Yo, por ejemplo, me llamo Jorge, hijo de Enrique. Y mi nombre entonces se compone el nombre mío y el nombre de mi papá. Pero aquí se trataba de poner apellidos.
para poder tener una información más exacta. Y esa información exacta era con el fin de cobrar impuestos. No era con el fin histórico, sino que era cobrarle a Jorge Giendelman impuestos. Es más fácil cobrarle a Jorge Hijo Enrique. Y entonces, la primera disposición para poner apellido nace en 1810 más o menos. Pero se elude permanentemente, sistemáticamente, no se coloca ningún segundo apellido, hasta que el año 1835 se hace obligatorio. Pero entre 1835 y 1900 no transcurre tanto tiempo, y además la gente era muy pobre, entonces no había mucho movimiento. Entonces la familia Giendelman está muy vinculada con Hachebote, porque ahí es donde se cobraba impuestos, y uno entonces, hay un autor que es un físico nuclear, que se llama Alexander Bader, que escribió un libro que se llama Apellidos rusos en el Imperio, apellidos judíos en el Imperio ruso. Y entonces él vincula los apellidos con el local, con la localidad. Y entonces relaciona Giendelman con Hachebote. Y me cierra el círculo. Y donde no esperaba de ninguna manera encontrar una información convincente de que el lugar donde había nacido mi antepasado era Hachebote, queda verificado. Yo lo que hice fue escribir un resumen de la investigación, se la mandé a los Giendelman que conozco, creo que a ti te mandé, Eduardo, también. Entonces, por favor, yo no estoy 100% seguro, estoy investigando, así que si alguien tiene una opinión distinta, por favor me la cuente. Pero así era de forzado, y en cambio ahora estamos con cambio automático con nuestro libro, en que nos cuenta exactamente cómo fueron las situaciones. Ahora sí, por favor. Aquí estoy mostrando el viaje que hacen la abuela Malca, no, con la tía Teresa. Bakú está aquí abajo. Bakú, quiero corregir, Bakú es la capital de Azerbaiyán. No está en Ucrania. Entonces está dentro, en orilla del mar Caspio, ahí abajo. Y entonces se fueron a Riga, que es un viaje como 3.000 kilómetros, ahí está, 3.252 kilómetros. Es el viaje que hacen nuestras dos protagonistas, es tremendo. Y llegan a Riga, ¿no es cierto? Y en Riga se encuentra que hay una situación de guerra, con los ferrocarriles absolutamente bloqueados, no tienen otro destino que para efectos bélicos. Entonces la familia vuelve a Smila. En realidad, Catalina, ayúdame. Eso. De Smila habían partido, o sea, lo que pasa, bueno, el libro está explicado, no quiero traer el libro, pero de Smila ellos se vuelven de Latvia, de Riga, que es la capital de Latvia, entonces se vuelven al centro de Ucrania debido a que partió la guerra y ya no se pueden ir. Aquí me hacía una pregunta, ¿y por qué la gente intentaba salir por el norte? Si era un viaje de 3.000 kilómetros, ¿por qué no salía por el Mar Negro, que estaba en la orilla, Bakú estaba en la orilla? No Bakú, es Mar Caspio, pero el Mar Negro está un poco más al lado. Lo más probable, me respondo yo mismo, es que no lo hayan permitido, que hay disposiciones que impedían hacerlo. Y ¿cómo se llama? Y hay otro caso que se conoce, que hace el mismo recorrido, que es el grupo que fundó una ciudad en Argentina que se llama Moisésville, ¿no? Moisésville, o sea, el tema parte así. Dado que todas las pequeñas propiedades tienen que perder los títulos de dominio, la gente emigra, la cantidad... avance lo que no nos aguante.
Me estoy basando en este libro, Los judíos de Rusia, que escribe Martin Gilbert. Martin Gilbert es un historiador muy conocido, es el historiador oficial de Winston Churchill, ¿no? Y tiene una cantidad de libros muy importante, un tremendo historiador. Otra vez. Ah, sí, la familia, el abuelo Juan, David, la movedora, mi mamá, la Fanny, el Chito. Sí. Bueno, aquí, en este mapa acá, está mostrando, es un negro, el reino de los Khazares. Entonces, este es un pueblo que en el año 730 se convirtió al judaísmo. Fue una cosa muy impresionante porque el rey de los Khazares llamó a una propuesta pública. Entonces trajo un libre pensador, un cristiano, un musulmán, un judío. Y los cuatro tuvieron que exponerle a los reyes, se llama Bulán, exponerle a los reyes cuáles eran las razones porque mi religión o mi fe era más importante. Y eligió la fe judía. Y el pueblo se cambió, se hizo una conversión al judaísmo. Entonces, Khazaria tiene que ver con Bakú, porque en su tiempo Bakú fue la capital de Khazaria. Este pueblo, este estado, duró más o menos 300 años, hasta el año 1030, algo así, que fue atacado por los rusos y conquistado. Entonces, pero en las preguntas que yo me hacía, Khazaria es de donde nosotros venimos, de Bakú. Pero lo que pasa es que las novedades que yo estoy encontrando con el libro es que no, porque la familia, por un problema de un nuevo matrimonio, una nueva formación de una familia, se va de Ucrania y se va a Khazaria, a la zona de los Khazares, ¿no? Entonces no era una continuidad de vida en el lugar, sino que eran nuevos inmigrantes en el lugar. Y por lo tanto descarté el tema. Aquí abajo, en amarillo, no destacado. Ah, la foto ahí está Juan Cristóbal, está muy parecido como vivía. Andreita, ¿tú estás ahí o no? No, no me veo. Pero está Tomás con la perla, mi mamá con mi papá, el Chito, la movedora, Irene Schwarzman, Lucy Schwarzman, la Fanny, Benjamín, la Violeta. Miguel está parado atrás conmigo, ese soy yo. Bueno, ahí entonces dice abajo un tema que es parte de los problemas que existían, y era que la conscripción podía durar 25 años. Habían dos sistemas que se ocuparon en distintas épocas. Un sistema era que un niño de 7 años lo sacaban y vivía en un lugar que era militar, que era, por ejemplo, un campamento militar, hasta los 18. De 7 y 8 años hasta los 18. Y luego completaba sus 25 años en el ejército. Esos niños eran destruidos, se llamaban los cantonistas. Después, entonces ahí está indicando de dónde hubo una rebelión justamente por esta disposición legal. Aquí, en el año 1823, es lo que dije, que es donde se estaban cobrando impuestos a los judíos para seguir viviendo en Rusia. Saltemos. Entonces, aquí está hablando de cómo fue el crecimiento. Esta zona que está marcada en negro se llama el Pale of Settlement, o sea, el lugar de asentamiento. Y en el lugar de asentamiento creció enormemente porque anexaron Polonia. Entonces, el año 1772, como está escrito ahí, a la izquierda,
Polonia pasó a integrar la zona de Ucrania, y entonces en Polonia, desde los tiempos de la Edad Media, había muy buena acogida al pueblo judío, porque hubo dos reyes, uno que se llama Boleslav y otro Casimiro. El caso de Casimiro es muy notable porque hay discusión si lo que voy a decir es cierto o no es cierto. No discusión mía, sino que discusión de los autores, de los historiadores, que dicen: Casimiro se casó o tenía una amante judía. Con la amante judía tuvo 4 hijos, y entonces generó un ambiente muy positivo para conocerse. Y en ese tiempo, cuando la gente que colaboraba con los propietarios agrícolas era analfabeta habitualmente, con poco conocimiento, encontrar gente preparada, que fuera letrada, que tuviera vinculaciones comerciales con muchas otras partes, entonces generó un ambiente positivo y entonces permitió que el país floreciera. Y entonces se produjo un crecimiento importante. Este fenómeno se produce 3 veces. Uno se produce en España con Alfonso VIII, que se llama el tema Raquel la Judía, o la Judía de Toledo. Se produce con la reina Esther, en el caso de ayúdame. La reina Puri, por supuesto. Gracias. Bueno, en fin, no quiero seguir hablando mucho más porque me estoy alargando y probablemente es un poco pesado el tema. Veamos, dijo, si hay alguna... bueno. La movedora, en otra época, con la generación de nuestros hijos. Ahí está el Riquito Cataniela, por favor levanta la mano, Riquito. Está igual. Eso. Bueno, eso es lo que quería contarles. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada quiero agradecer a mis presentadores, mi tío querido de toda la vida, a Jorge, que lo conocí ahora, y a Tomás, que es el gran emprendedor e impulsador para que yo terminara el libro, que esté aquí y que tenga el libro. Agradecerle también en especial a mi hija, que me ayudó, porque fue en plena pandemia, en la desesperación de que las cosas no ocurrían, y que no se podía hacer nada, que no se podía salir. Bueno, le quiero agradecer a todos que me estén acompañando. Como dijo Jorge, es muy increíble la coincidencia de que en este momento se esté dando otra vez el problema de Rusia y Ucrania en el tiempo de mi abuelita, que no le puedo decir abuela, mi abuelita, todo eso era Rusia peleando y guerreando y anexándose lugares, y los lugares por donde ella pasó, como bien dijo Jorge, ahora no son Rusia. Entonces fue muy difícil llegar hasta el día de hoy y poder compartir con todos ustedes, hijos, nietos, amigos, compañeros. Fue muy, muy difícil poder llegar a Chile con la historia de la pandemia. Fue después muy difícil por la salud, por problemas particulares. Hubiéramos querido venir antes, hubiéramos querido compartir con mi cuñado querido, que lo siento que está acá también con nosotros.
no alcanzamos y fuimos postergando y casi tuvimos que volver a postergar y casi no viajamos en la noche porque faltaba, de los 1000 papelitos, faltaba un papelito y no nos dejaban subir al avión. Así que fue muy difícil realmente estar aquí hoy, así que lo siento, muy, muy impactante que lo hayamos podido hacer. Y básicamente gracias a mis hijos, que hicieron todo lo posible para que pudiéramos estar aquí, los 3, cada uno a su manera, y mi hija Pauli, que es la que vive en Buenos Aires con nosotros en especial, pero también mis hijos, cada uno hizo su parte. Y también fue muy difícil la escritura del libro, eso les quería contar porque no es la biografía de mi abuelita, yo no quería hacer una biografía, yo quería escribir literariamente, pero ateniéndome rigurosamente a la verdad y a la realidad. Y eso lo conseguí porque a escondidas, a ella efectivamente, como dijo acá mi tío Marcos, no le gustaba hablar del pasado, se ponía triste, se ponía a llorar, no quería. Pero yo la hacía hablar y sin que ella se diera cuenta, anotaba en el papelito que tuviera a mano lugares, fechas, personas, y en cuanto ella se daba cuenta que yo estaba escribiendo, me cortaba. No quiero seguir. Pero así me llené de papelitos, que fue un verdadero puzzle arreglar todo eso y encontrar todo eso, con la ayuda de Google, evidentemente, porque además muchos de esos nombres están cambiados, muchos de esos lugares donde ella estuvo no son ni Ucrania ni Rusia, como Bakú, que ella vivió mucho, era su lugar preferido, y ahora es Azerbaiyán. O sea, me costó muchísimo llegar a que todo fuera cierto. Todo lo que está en el libro no es una biografía, pero sí es exactamente los lugares. Me costó encontrarlos, pero fui porfiada y los encontré. Los personajes, todos los que participan son absolutamente reales y verdaderos. Lo que todavía están hasta el día de hoy y lo que ya no están, pero están de otra manera. Así que me siento muy honrada de poder compartir con ustedes un trabajo que fue largo. Cuando yo empecé a escribir, la idea mía era escribir esta historia de mi abuelita, y eso fue cuando vivíamos en Chile en los años 80. Nos fuimos, salieron otros libros, cuentos, novelas, y no salía el de mi abuelita. Hasta que finalmente dije, bueno, lo tengo que hacer, y no me conformaba conmigo misma, porque lo quería literario, no lo quería biográfico solamente, y traté de utilizar distintas maneras de contarlo, literariamente, en tercera persona, de adelante para atrás, con flashback, con capítulos intercalados. Y lo empecé y lo dejé de lado un montón de veces. Así pasaron los años, pasaron otros libros, y dije, bueno, este es el momento de escribirlo, si no, ya no lo escribo más. Lo empecé a escribir y lo tenía a mitad, casi terminar, cuando la pandemia apareció mi yerno y mi hija, que decidieron que lo escribiera por capítulos, ya que nadie nos podíamos ver, que lo fueran leyendo por capítulos de WhatsApp, y apareció Tomás, que es el gran impulsador de que esté aquí el libro y esté editado. Así que lo agradezco enormemente, y le agradezco a todos los que me ayudaron, me incentivaron y me insistieron, a mi hermana, que me decía, tienes que escribirlo, tienes que seguir, y bueno, no fue fácil, pero aquí estamos. Así que muy agradecidos a todos, y a cada uno la parte que le corresponde agradecer. Gracias. Mireya, en la suma de esfuerzos que ha realizado, hay uno más. Trajo del orden de 120 libros, si no me equivoco. Y esos están aquí. De modo que todos aquellos que se interesen en adquirir alguno, en esta misma mesa que nos vamos a levantar ahora para brindar con el champañazo, se va a sentar un hijo mío, porque aquí la cosa es en patota.
Si aceptar un hijo mío con una hija de Mireia, creo, ¿no? ¿O no? Sí. Para poder... y creo que Mireia también se va a quedar para la rúbrica. Eso. Vamos a brindar entonces. Y muchas gracias.